¿Alguna vez has sentido que la vida te ha quitado la silla justo cuando finalmente te habías sentado a descansar? ¿Has mirado el espejo a los 40 años y has sentido que el reflejo te devuelve la imagen de un extraño que no tiene idea de cómo empezar de nuevo? Tal vez hoy te encuentras en ese punto donde el calendario parece tu enemigo y sientes que el tren de las oportunidades ya pasó de largo. Esta es la historia de Alberto José Cavalcanti, un hombre de 40 años que vivía en un cómodo suburbio de Curitiba, Brasil. Alberto, de 1,82 m, con el cabello castaño empezando a ralear en las sienes y una mirada que solía ser de acero, lo tenía todo. Era el gerente regional de una cadena de hoteles de lujo. Ganaba 28.000 reales mensuales y conducía un auto del año. Pero el castillo de naipes se derrumbó el 20 de septiembre de 2025. Debido a una reestructuración masiva y una serie de inversiones fallidas en la bolsa, Alberto no solo perdió su empleo, sino que su fondo de retiro de 15 años se evaporó en semanas. El golpe fue tan seco que para noviembre Alberto había pasado de las cenas de gala a vender sus relojes para pagar la hipoteca. Su esposa, bajo la presión de la vergüenza social, decidió alejarse, llevándose a sus 2 hijos a vivir con sus padres en otra ciudad. Alberto se quedó solo en una casa vacía que ya no podía pagar, con apenas 300 reales en la cartera y el silencio más aterrador que jamás había escuchado. Se arrodilló en la sala oscura, sobre la alfombra que pronto vendría a recoger el banco, y con la voz rota por la humillación, dijo 7 palabras: Dios, ya no tengo nada que proteger. A veces Dios permite que pierdas tu posición para que finalmente encuentres tu propósito, porque mientras estés lleno de lo que el mundo te dio, no hay espacio para lo que el cielo te tiene preparado. Esa misma noche, en medio de la rendición absoluta, Alberto tuvo una revelación. Entendió que durante 20 años había servido a la comodidad, pero nunca a la comunidad. Recordó que su verdadera pasión, antes de que el brillo del dinero la opacara, era la cocina artesanal que le enseñó su abuela en el campo. Fue un despertar espiritual. Dios no le estaba quitando su vida, le estaba quitando su máscara. El 5 de diciembre, con los últimos 150 reales que le quedaban tras pagar una deuda de luz, Alberto tomó una decisión que sus antiguos colegas considerarían una locura. No buscó otro puesto de gerente. Fue al mercado, compró harina, levadura, sal y una bolsa de aceitunas negras. Pasó toda la noche horneando pan artesanal en el único horno que aún funcionaba en su cocina. No era cualquier pan, era el pan de su infancia. El 6 de diciembre, a las 6 de la mañana, Alberto, el exgerente que vestía trajes costosos de satín brillante y sedoso, se puso un delantal blanco limpio y se paró en una esquina de una zona empresarial con una canasta de mimbre. Sintió que Dios le mostraba un camino de humildad que nunca había caminado. Ese primer día, vendió sus 12 piezas de pan en menos de una hora. Ganó 120 reales de utilidad. Fue un milagro silencioso. Por primera vez en años, el dinero que tenía en las manos no venía de un contrato frío, sino del servicio directo a otra persona. Tu valor no está en tu cargo, sino en la capacidad de servir con amor desde el lugar donde Dios te puso hoy. Durante los meses de enero y febrero de 2026, Alberto aplicó toda la disciplina que aprendió en el mundo corporativo a su pequeña producción de pan. No se permitía desmayar. Si antes trabajaba 12 horas para una empresa, ahora trabajaba 14 para su propósito.
Su técnica de pan de masa madre con gratitud empezó a correr como pólvora. El punto de inflexión ocurrió el 15 de marzo. Una mujer que solía ser su asistente en el hotel lo reconoció en la calle. En lugar de sentir vergüenza, Alberto le sonrió con una paz que ella nunca le había visto antes. Ella compró 10 panes para una reunión y le dijo algo que le cambió el alma. Alberto, antes te temíamos, ahora te admiramos. Sintió en su corazón que Dios le estaba dando su segundo acto. Alberto no solo vendía pan, empezó a escribir notas de esperanza en cada bolsa de papel. Para mayo de 2026, su producción había crecido tanto que ya no podía hacerlo solo. Alquiló un pequeño local de 20 metros cuadrados en el centro y en lugar de contratar a expertos, contrató a 2 hombres de su misma edad que también habían perdido sus empleos. Les enseñó el oficio y les devolvió la dignidad. Su facturación mensual alcanzó los 18.000 reales, menos de lo que ganaba como gerente, pero con una rentabilidad emocional que no tenía precio. La verdadera prosperidad es tener el corazón lleno mientras tus manos están ocupadas bendiciendo a otros. El impacto de su transformación llegó a oídos de sus hijos. El 20 de junio, su hijo mayor, de 14 años, lo visitó en la panadería. Al ver a su padre sudado, con harina en la frente, pero con una sonrisa genuina, el joven lo abrazó y le dijo: «Papá, ahora eres mucho más grande que antes». Ese fue el resultado concreto que Alberto tanto anhelaba. Su redención fue entender que a los 40 años no se termina la vida, sino que comienza la sabiduría de vivirla de verdad. Su segundo acto resultó ser mucho más brillante que el primero, porque esta vez no estaba construido sobre arena, sino sobre la roca de la fe y el servicio. Hoy, Alberto José Cavalcanti es el dueño de El Pan del Despertar, una cadena de 3 panaderías sociales que reinvierten el 30% de sus ganancias en capacitar a personas mayores de 40 años que han quedado fuera del mercado laboral. Vive en un departamento más pequeño, sí, pero sus paredes están llenas de risas y de la presencia de Dios. Ya no teme al futuro, porque sabe que quien lo sostiene es el mismo que multiplicó los panes y los peces. Alberto es la prueba viviente de que cuando pierdes todo lo que tienes, finalmente tienes la libertad de ganar todo lo que eres. No te quejes por lo que Dios te quitó. Prepárate para lo que Él te va a enseñar a construir con lo que te queda. ¿Estás tú hoy enfrentando una pérdida que parece definitiva? ¿Sientes que los años se te han ido y que ya es tarde para empezar de nuevo? Déjame decirte algo. Los 40, los 50 o los 60 no son el final del camino, son el inicio de tu segunda oportunidad. Tal vez Dios permitió que ese ciclo se cerrara para que dejaras de ser un esclavo de las expectativas de los demás y te convirtieras en el protagonista de su plan para ti. No mires lo que perdiste con amargura, mira lo que tienes en las manos con fe. Alberto solo tenía harina y agua, pero tenía a Dios, y eso fue más que suficiente. Tu segundo acto puede ser la parte más hermosa de tu historia. No permitas que el miedo al qué dirán te impida ponerte el delantal y empezar de nuevo. La bendición de Dios no está ligada a un título en una tarjeta de presentación, sino a la obediencia de un corazón que se atreve a caminar por fe. Tu milagro puede estar escondido detrás de esa pasión que abandonaste hace años por perseguir un éxito que hoy te dejó vacío. Es tiempo de despertar, de sacudirse el polvo de la derrota y de entender que el Creador de los tiempos
todavía tiene capítulos gloriosos escritos para ti. La crisis es el megáfono que Dios usa para decirte que tu propósito es más grande que tu comodidad. Si sientes que este mensaje es el empujón que necesitabas para levantarte de tu propia ceniza, te invito a que hoy mismo declares tu nuevo comienzo. No importa cuántas veces te hayas caído, lo que importa es la dirección en la que decides dar tu siguiente paso. Escribe en los comentarios: mi segundo acto será mi mejor historia. Al hacerlo, estás rompiendo el luto por lo que se fue y celebrando la vida de lo que está por nacer. No olvides suscribirte a El Eco de la Bondad y activar todas las notificaciones para que cada relato te acompañe en este viaje de transformación. Recuerda que nunca es tarde para ser quien Dios quiso que fueras. Que tu fe sea inquebrantable, que tus manos encuentren su propósito y que tu corazón se llene de la paz que solo viene del cielo. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos viendo cómo la luz de la esperanza transforma el dolor en una victoria eterna.